Juan Antonio, si yo me postulo dos conceptos como, uno, el teatro es vida, o dos, la vida es teatro, ¿tú en dónde te encuentras más representado? Según el momento y el ámbito. Yo, al dedicarme al teatro, sí que es cierto que tengo más conciencia de cuando en la vida represento un personaje. Porque en definitiva todos creamos nuestro personaje, ¿no? Unos más cercanos a nuestros sentimientos y a nuestra realidad, y otros pues un poquito más alejados. Pero lo que llevamos a la vida y lo que sacamos a la calle no deja de ser un personaje que construimos socialmente, ¿no? Y en el teatro yo, aun viviendo la vida de otros personajes, ha habido momentos en los que me he sentido más yo que en la propia vida, ¿no? Fíjate. O sea, ha habido momentos en los que... Asumiendo otras personalidades. Otras personalidades. ¿Te has identificado Sí. con ellos y te has sentido como más tú? Sí, o sea, porque mostrabas el trabajo del teatro en muchas ocasiones te permite desnudarte protegidamente, de una manera, tú estás en tu escenario, hay un ambiente protegido, estás en tu terreno, ¿no? Y eso hace que te permita desnudarte emocionalmente, ¿no? Sintiendo cosas que en tu vida cotidiana no te dejaría sentir, ¿no? Por eso muchas veces nos gusta representar, o a mí particularmente, personajes cuanto más alejados de mí posible, ¿no? O sea, no que se parezcan a mí. Me interesa experimentar ese otro tipo de sensaciones, ¿no? Encima del escenario. Claro. Y yo que pienso, Juan Antonio, que a veces hay más teatro fuera del escenario que en el propio escenario. Sí. Que veo gente que interpreta, que teatraliza, Sí. en cualquier otro ámbito de la vida, Sí. y no hace falta irse pues a un anfiteatro, a un espacio donde se haga una puesta en escena. Totalmente, totalmente. Yo siempre digo que la vida es puro teatro, pero con una dramaturgia pésima. Amigo. Y además muy repetitiva, ¿no? Sí. O sea, porque yo creo que cada generación ha tenido la insolencia de creerse superior a lo que ha habido antes, ¿no? Y cuando estudias la historia, cuando estudias los personajes que escribía Calderón, ¿no? Tú dices, pero si la condición humana no ha evolucionado. Exacto. Ha evolucionado la forma externa. Claro. Vivimos en una época muy insolente por el hecho de que la tecnología sí que ha pegado un avance tremendo, pero en el fondo el ser humano sigue siendo un saco de deseos, de miedos, de pulsiones, en el fondo el ser humano sigue ahí, ¿no? Entonces, la vida muchas veces, cuando la analizas desde el punto de vista teatral, pues la mayoría de ocasiones es eso, una obra pésimamente escrita, con una dramaturgia pésima, ¿no? Y con personajes ya muy vistos. Pero hay otro lado, cuando en esos momentos de poesía que hay en la vida, que te la puedes encontrar en cualquier rincón, Sí. que ahí sí que la obra es perfecta. Fíjate que cuando he ido al teatro, no voy con la frecuencia que quisiera, pues he ido al teatro buscando la realidad. Sí. Porque lo que me rodea en el día a día es puro teatro. Totalmente, totalmente. Entonces, cuando me meto en el teatro para que me representen una obra, me encuentro con la realidad Sí. de lo que quiero asumir y de lo que deseo ver. Porque la otra realidad, la cotidiana, a veces ni la deseo ni la quiero. No, y además el teatro
El teatro hay muchos, ¿no? Y Seguro. de muchos tipos y tal, Claro, ¿no? claro. Pero básicamente yo creo que eso lo tenemos todos los que nos dedicamos a él. El teatro a lo largo de la historia, y creo que debe seguir siéndolo, es un espejo de su propia realidad, ¿no? O sea, la creación artística siempre es un espejo de la realidad que le toca vivir. Aunque plásticamente se haga de una forma, se haga de otra, ¿no? Entonces es lo que tú dices, como es una mirada al mundo, es la mirada de ese creador al mundo. En el teatro sincero, el teatro en el que esa mirada es está, auténtico. es muy reconocible. Claro. Aunque la puesta en escena pueda parecer extraña. Vale. Porque muchas veces se dice, cuando se habla de teatro contemporáneo, uy, es que yo no se trata de que entiendas, lo vas a entender. Lo vas a entender. Porque... Y si no lo entiendes, lo vas a vivir. Exactamente. Y lo vas a sentir como algo... y probablemente si no lo entiendas es porque no está bien montado. A lo mejor. Claro. ¿Y cuándo tú te dejaste llevar por el teatro? Uf. El teatro de la puesta en escena. Sí. Ya sabemos que el de la vida... El de la vida... Desde que venimos desde que al tuve mundo. conciencia. ¿Cuándo fue tu momento? Pues mira, hubo un primer conato cuando yo tenía pues, 18, 19 años. Yo estaba estudiando formación profesional, estaba estudiando electrónica. ¿Malagueño? Malagueño. ¿Escuelas del Padre Mondeja? Sí, exacto. ¿San José? De San José, sí. Vale. Y entonces, Portada Alta vivías, ¿no? Vivía en Portada Alta, exacto. Un niño de la calle como cualquier otro. Un niño de Málaga de barrio. Exacto. Y que decidió en su día pues, estudiar electrónica. Qué bien. A mí la creación y la fantasía y tal y cual, es más, mis juguetes favoritos de pequeño eran los clics de Famóvil. Yo ya montaba obras de teatro con los clics de Famóvil, ¿no? Eso era fantasía pura, ¿no? Sí, Imagínate, sí. los personajes, moverlo, contar tus historias. Sí. Pero realmente dedicarme a esto, ese primer conato vino ahí, mientras estudiábamos electrónica, había un grupo de amigos, un grupo de gente inquieta por la cultura. Estamos hablando de finales de los 80, ¿no? En los que cuando salía, si no tenías un grupo de música no eras nadie. Entonces nos dio por montar un grupo de música, un grupo de teatro, queríamos manifestarnos artísticamente, sin ninguna técnica, con mucho descaro, con mucha frescura. Sí. Eso sí, era lo único que podíamos ofrecer, ¿no? Claro que sí. La frescura de esa época que nos tocó vivir. Y ahí fue donde yo dije, esto no es solo un hobby, esto no es un pasatiempo, no es una forma de pasar los fines de semana o el rato con los amigos, ¿no? Esto es importante. Luego ya, conforme fuimos creciendo, pues cada uno pues, tiró por su camino, se disgregó, cada uno quiso formar su carrera. Aquello se disolvió y bueno, pues yo empecé pues, a ganarme la vida. Pero te quedaste touché. Pero sí, exacto. Hubo como un stand-by ahí que yo ni llegué a saber, ¿no? Yo ya pensaba que yo tiraba por otros derroteros. Porque tú lo del teatro, en esa edad, sí. 16, 15 años, 18, no sé. Sí. Bueno, era algo que estaba ahí. Sí, era 19, 20, sí, era algo que lo típico, pues a mí me gustaría jugar al fútbol, un partidito, vale. ¿no? Pero la mayoría no se plantea yo quiero ser Ronaldo, ¿no? Exacto. Sino es un juego divertido con los amigos, igual que hoy juegas a eso, mañana juegas al voleibol. Y en casa ¿no? tampoco había, digamos, una especial no había... sensibilidad por el tema teatral. Tu padre Antonio, tu madre Tránsito, sí. Tu padre carpintero, sí. De cristalería, sí. Tu madre ama de casa, 3 hermanos, sí. Familia trabajadora y humilde. Sí, familia que, claro, te orientaba. Yo, cuando a mí me dicen, fíjate, cuando a mí me dicen qué suerte tienes, estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Con el teatro. Sí. Digo, en cierta manera no me gusta. Suerte no. Ha habido mucho trabajo detrás. Lo he currado. Me lo he currado y mucho. Y los que se dedican al teatro y a cualquier actividad artística saben lo que hay que luchar y trabajar para poder mantenerte en esa profesión. Claro. Yo suerte sí puedo decir, y me apetece decirlo, suerte es nacer en la familia en la que naces, porque eso no lo eliges. Ahí tú no intervienes, no haces nada, no tienes ningún mérito. Ni mérito ni culpa, ¿no? Ya. Y yo ahí sí puedo decir que tuve una suerte inmensa al nacer en la familia que nací. Ya. Porque la educación que recibí, los valores que recibí, la libertad que se me dio, ¿no? En el sentido de
yo era un magnífico estudiante, yo siempre he sido estudiante de sobresalientes, matrículas de honor, Un notables, niño bueno. un niño bueno, un niño modelo, que no decía, Calladito. no decía un taco, muy calladito, muy mono, o sea, de estos niños que era más una figurita que un niño, ¿no? Era el primero de la familia. Yo era el primero, el primogénito, Además, sí, fíjate. con lo cual se lo puse muy difícil a mis hermanos. A los otros dos. Claro, porque el segundo es el que tuvo que romper el salir, las salidas, ese tipo de cosas. Yo era el niño bueno, ¿no? El ejemplo. Sí, sí. Y de buenas a primeras, pues cuando yo rompo con el tema artístico, porque cuando llega esto del teatro, estoy estudiando electrónica. Ahí va, porque tú tenías tu vida Sí, más o menos electrónica. encarrilada. Incluso me matriculé en la universidad para estudiar ingeniería informática. Fíjate. O sea, el camino era ese, ¿no? Acabar siendo ingeniero informático. Porque había que sacar un puesto de trabajo y Exacto. la electrónica por entonces. Y incluso la electrónica, y hoy en día ya lo hemos visto, también ofrecía una parte creativa. Claro. O sea, con los ordenadores podías empezar a Claro. crear muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Que me atraía y podía ser una vía. Y este primer contacto con el teatro me hizo así, ¿Y en casa qué pasa? porque lo dejé todo Ahí voy. y empecé a dedicarme a eso. Si en tu casa ven que este niño es muy bueno, no digo que luego no lo fueras, Sí. pero sí que más o menos iba por la senda de la normalidad. Sí. ¿Sabes? No dice taco, viene a la hora que hay que venir, Saca muy buenas notas. saca buenas notas, me estudia una carrerita electrónica que tiene mucho Sí, futuro. Sí, sí. No digo que la decisión fuera de la noche a la mañana, pero de buenas a primeras aparece esa experiencia del teatro que te hace un poco, al paso del tiempo, reorientarte en la vida. Claro, claro. Tuvo que aparecer ese primero para que ocurra la segunda etapa. Sacaste los estudios, ¿no? De arte dramático sí. No, me refiero de electrónica. De electrónica sí. También. Electrónica completé mi Pero formación nunca llegaste a profesional. trabajar como electrónico. No. Vamos a ver. ¿Y en casa cómo asumen eso? Pues por eso te digo que tuvieron el suficiente tacto Qué bueno. para presionar sin... Estorbar. O sea, cuidado, a mí no me parece mal que tú hagas esto, pero piensa en tu futuro, ¿no? Mi madre, la pobre, durante muchos años ha insistido conmigo en, vamos a ver, nene, ¿por qué no te sacas unas oposiciones? A ti que se te da bien Con lo que estudiar. tú vales. A ti que se te da bien estudiar. Te sacas tus oposiciones, te sacas tu plaza y ya luego dedicas tu tiempo. La pobre ha insistido hasta el último momento, ¿no? en eso. Pero ha respetado en todo momento. O sea, en ningún momento ha habido un reproche de ¿ves? Te lo dije, un reproche. No, sino, eso sí, tienes que estar haciendo algo. Claro. Lo que no puedes estar es sin hacer nada, ¿no? En la vida. claro. ¿Que quieres dedicarte a esto? Tira. Vale. ¿Que quieres? Trabaja en otra cosa, Vale. búscate la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí fui afortunado. Nunca sientes del todo el apoyo, tú esperas que la gente... No. Es que están haciendo todo lo más que pueden hacer, ¿no? Y eso que eras calladito. Sí. Pero fíjate qué inquietud tendrías por dentro, que no contento con encarrilarte con lo que estabas estudiando, aparece el teatro, Sí. y ahí tienes el chispazo, que es como algo de efecto retardado, Sí. ¿verdad? Pero luego también aparece la música, Sí. también en esa misma etapa. Claro. Y además van vinculadas, ¿no? Aparece... había que experimentar todo. Era una época de mucha... Pues claro. Ya había pasado la movida, o sea, lo gordo de la movida. Yo soy, digamos, de la generación justo posterior, ¿no? O sea, pero teníamos todo ese legado, toda esa movida en Madrid. Uno de mis grupos de referencia era Radio Futura, que ha sido clave a la hora de la historia de la música española. Tienes toda esa referencia y quieres ser como ellos. Y te montas, coges tu guitarrita, porque lo más que podía ser era estar en un grupo y cantar en un grupo y tocar en un grupo. Es lo que decíamos cuando hablábamos, que era como estar en una red social Sí, de aquellos tiempos. exactamente. Si no estás en un grupo que experimenta a nivel artístico o teatral o a nivel musical, no estás. No, No vives. no existías. No permaneces. No, sí. Como las redes sociales. Exactamente. Y en aquella época era eso, la base era el grupo musical. Un grupo musical porque había mucho movimiento, había muchas oportunidades. Y ya te digo, hoy en día en ese sentido sí nos hemos aburguesado más, hay mayor crítica, hay mayor análisis, pero era una época en la que podías hacer lo que te daba la gana.
a la gente no le iba a gustar, te iban a venir 4, pero bueno, había sitios en cualquier bareto, podías tocar, había muchos sitios donde podías escuchar cosas muy interesantes y cosas malísimas, ¿no? Y claro, te subes a ese carro, te subes a ese carro. Y ahí permaneces el tiempo que hay que estar, Sí. hasta que las experiencias, pues no sé, van matizándose, Sí. ¿no? Y la vida nos va conformando. Encauzando a cada uno. Claro. Luego claro, eso no era un compromiso a vida o muerte, ni había cuando algún componente del grupo, cuando pues mira, es que ya yo ya esta etapa la he cerrado, tal, no había ese. No, la idea no era ni en el teatro ni en la música, es vamos lo siguiente, buscar compañía, buscar. No, hombre, te presentas a concursos, Vale. haces cosas, y si funciona, funciona. Sacasteis una maqueta, ¿no? Sacamos una maqueta con la que ganamos Musicalia, que era un concurso de maquetas que hacía la Casa de la Música. Seguro que le suena. ¿Te acuerdas de aquella cuña? Sí, totalmente, totalmente. Ay, por Dios. Que te quite lo musicao. Sí, totalmente. ¿Qué música hacíais? Hacíamos tecno. Toma. ¿Tu teclado? Yo teclado y voz. También. Claro, hacíamos música, teníamos 2 teclados y luego lo típico, caja de ritmos y tal. Era música electrónica, que estaba muy en boga, ¿no? Claro, cada aparatito te costaba, imagínate, o sea, el teclado era... Bueno, era electrónica. Sí, pero los primeros, Sí. quiero decir. Luego ya. O sea, el primer teclado te costaba varios sueldos Pero nos gustaba ese tipo de música, las influencias de Depeche Mode, Kraftwerk, muy alemana, ¿no? Una influencia muy alemana, pero al mismo tiempo también teníamos influencias de la New Age con Mike Oldfield y Nyman y este tipo de... Había una mezcla interesante y llevado al pop, ¿no? Porque sí, éramos muy superficiales y muy... Pero seguro, Juan Antonio, que de aquí regular, en cuanto a la música. Era una experiencia, había que vivirla. Sí. Disfrutarla. Sí, totalmente. Pero claro, está el día a día. Claro. Y ya uno iba dejando de ser el niño bueno de la casa. Ya te apetece No independizarte. que no fuera bueno, que sería buenísimo, Sí, pero había que volar. Claro, y había que independizarte y eso vale dinero. Y había que trabajar en cualquier cosa. Sí. Ahí cuando empieza un poco a poner uno los pies en este mundo del teatro, del teatro de la vida. Ahí empieza el teatro de la vida. Ahí deja de existir el teatro de maravilloso, fresco, loco, sin recursos. Claro. El que montábamos las escenografías con lo que encontrábamos tirado en contenedores, en el que no teníamos focos, pero una bombilla de 100 vatios era un tesoro. Bueno. O sea que toda esa maravilla, claro, la vida te dice, vale, juega, pero esto tiene un precio. ¿Trabajaste en tabacalera? Sí. ¿De qué? De todo. O sea, yo me presenté a un examen que hacía tabacalera para buscando... ¿Eso aquí por la Avenida de la Paloma, por Welling? Sí, exacto. ¿Fábrica de tabaco? En Sor Teresa Prat. Exacto. ¿Y ahí qué hacías? Ahí hacía, pues, según... Yo hacía sustituciones, yo estuve 3 años de interino. Anda. Entonces trabajaba, sobre todo veranos, navidades, en época de vacaciones, trabajaba. Y claro, en esa época... Para mí aquello era, yo vivía todo el año con lo que ganaba, ¿no?, en tabacalera. Y estuve de mozo de almacén, sirviendo pedidos a estancos y tal. Estuve tanto en administración, cogiendo pedidos, o sea, haciendo un poco de todo. De todo. ¿No contento? ¿También en un McDonald's? Sí. Fue el siguiente, porque claro, se acabó la interinidad y inauguraban el McDonald's de la Plaza de la Marina. Bueno. Que eso fue... Más plus. Exacto. Entonces yo empecé a trabajar, eché mi solicitud, como todo el mundo, y empecé a trabajar en el que estaba en Prica Los Patios. Vale. Allí vieron mis cualidades y dijeron, te vamos a formar para que seas encargado. Entonces fui encargado del McDonald's de la Plaza de la Marina en su inauguración. Anda, que además, como anécdota, el primer Jueves Santo, porque creo que se abrió cercano a la Semana Santa, claro, ellos aprovechan para abrir en tiempo fuerte, ¿no? Bueno, pues el Jueves Santo el McDonald's de la Plaza de la Marina batió récord de ventas en España. Anda ahí. Algo tendrías tú de culpa. No, yo creo que es más la publicidad, como esta que le acabo de hacer, que no le hace falta más. El sitio, la Semana Santa, la novedad. Claro. ¿Y qué experiencia guardas de aquel trabajar en un McDonald's? El sistema de trabajo.
fíjate, o sea, no tienen un sistema, ahí empiezas a conocer una forma de trabajar muy concreta, empiezas a conocer lo que significa una franquicia, ¿no? Anda ahí. Para que lo que comas aquí sepa lo mismo que lo que comas en Taiwán, Vale. si es de la misma franquicia. Todo muy mecanizado. Un sistema muy mecanizado, un sistema de control muy... Y a mí todo eso me llamó mucho la atención. Muy estándar. La forma de organizar, el trabajo, la forma de... Claro, yo hasta entonces yo no había estudiado ni empresariales. A mí me sirvió un poco para entender cómo se maneja, ¿no? Claro. Por lo menos bajo el sistema americano, entender un tipo de sistema para llevar una empresa adelante, ¿no? Claro. Que esas cosas son cosas que van quedando aquí y no sabes cuándo te van a servir, ¿no? Claro, claro, claro. Se acaba McDonald's, Sí. como todo lo que empieza, pues se termina. Se termina. Y surgen ya trabajos puntuales como técnicos de electrónica, ¿no? Sí. Antenas colectivas. Lo que fuese. Lo que fuese. Ahí ya tocó. Tú ahí ya sabías algo más Yo ahí sí. que despachar una hamburguesa. Bueno, pero como comercial, lo que pasa es que yo como comercial soy muy malo, Ah, amigo. porque empatizo mucho. Entonces, sí. Eres muy natural. No, empatizo mucho, entonces si yo voy y te veo mal, probablemente más que conseguirte un contrato te acabe dando dinero. Seguramente. O dando tabaco, ¿no? Porque no soy capaz, o sea, me pasó, yo trabajé también en el Corte Inglés de vendedor y lo paso mal. Quiero decir, cuando yo sé que tengo que vender, que parte de mis ventas, que parte de mi sueldo son las comisiones por Claro. venta, pero no soy mejor ni peor que nadie, quiero decir. Cada trabajo es como es, Claro. pero a mí como que no sirvo yo para... Fíjate que ahí sí que había que echar teatro. Sí, Tenías que aparentar ser Sí, pero- un comercial potente. Pero claro, pero no puedes incoloro, evitar, inodoro, pero no insípido. puedes evitar ver un ser humano. Quiero decir, tú puedes crear un personaje, pero yo no veía un personaje en el otro, ¿no? Entonces yo decía, vale, no me fue mal, ¿no? Pero fueron trabajos, etapas. Yo estaba todavía un poco con o sea, los trabajos eran alimenticios, eran Sí. para buscarte la vida, para la independencia, pero yo estaba todavía con el soniquete del teatro, o sea, era un poco como que no te sentías a gusto, todavía estaba ahí ese veneno, casi diciendo igual retomamos, igual, hasta que terminó callándose. Claro, claro. Hasta que un día, en un ir y venir por Málaga, por el Sí. centro, te encuentras con una escuela, academia, donde se aprendía radio, Sí, que estaba ¿por dónde era? en Calle Compañía. Calle Compañía. En Calle Compañía. Vale. ¿De Marga García era la profesora? Marga García, Ah, vale. ¿Y que qué en fue, paz descanse. qué fue el chispazo que sentiste cuando tú, de buenas a primeras, academia de radio, tal y cual, y, oye, vamos a entrar a ver qué pasa? ¿Qué pasó? Pues fue lo típico, o sea, cuando estás en una etapa de tu vida, y a mí me ha pasado en varias ocasiones, como perdido, como que no sabes dónde vas, ¿no? Pues cuando te viene un impulso que te hace sentir bien, dices, ¿por qué no lo intentas? No tienes nada que perder, ¿no? No tienes nada que perder. Y yo decía, a mí la radio, la televisión siempre me había llamado mucho la atención de pequeño. Era una forma de contar historias. Porque tú de chico también Sí. me contaba que querías ser, no digo que artista, pero sí presentador. Yo quería ser Mayra Gómez Kemp. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Además tuve la oportunidad cuando trabajé en Onda Cero. Sí. Cuando trabajé en Onda Cero, un día vino Chicho Ibáñez Serrador a intervenir desde Onda Cero Málaga. Anda. Y yo hice de técnico allí, ¿no? Y tuve la oportunidad de decirle, Chicho, yo en su día quise ser Mayra Gómez Kemp, ¿no? Te llenó. Porque a mí Kiko Legar ya me pillaba más antiguo, ¿no? Claro. Pero, claro, era una televisión, para mí era magia, eran historias. Era una televisión que, sí es cierto, la televisión tenía una ventaja, ¿Blanco y negro? inconveniente. Blanco y negro y empieza ya color, ¿no? Vale. Pero tenía una ventaja inconveniente, quiero decir, había dos, ¿no? En dos televisiones. Pero La primera y la segunda. la primera y la segunda, pero, por ejemplo, si recuerdas, la música estaba muy presente, había muchos programas musicales, Sí. había teatro toda la semana, Sí. aquellos Estudios 1. Sí. O sea, cuando piensas... No en había series. No había y series basadas en grandes obras de la literatura, La Exacto, Barraca, Cañas y claro. Barro. O sea, resulta que nuestras madres y sobre todo nuestras madres, la generación de mi madre, ha visto más teatro que muchos alumnos de la Escuela de Arte Dramático. A través de la tele.
En la tele, porque en Estudio 1 no es que te pusieran comer, no, en Estudio 1 te ponían una tragedia griega, te ponían Antígona, te ponían los clásicos. Claro. Todo, o sea, eso sí, por ejemplo, ha desaparecido en pos de la comercialidad, ¿no? Totalmente. O sea, la televisión pública ha dejado de ejercer su labor pública, que debería ser meter contenido que no tiene cabida en otros sitios. Exacto. Apostar por la Hacer cultura. lo que los demás no hacen. Exactamente. Claro. O sea, el dinero público, y esto ya hago, Está para rellenar el dinero público. lo que tiene valor. Exacto. Y los demás, por cuestiones económicas, no lo sacan Exacto. adelante. El dinero público está para potenciar la cultura. Totalmente. Aunque no sea rentable. Hay una rentabilidad tiene por qué. social. Claro. Hay una rentabilidad social mucho mayor que la económica. Totalmente. Una televisión pública no puede hacer los mismos programas para competir en la misma línea que una televisión privada. Cierto. Debe apostar por ese tipo de contenido. Igual que digo en la cultura, digo en el deporte, deportes minoritarios. Ayudar a que se visibilicen, a que se pongan en valor. Que tienen pocos espectadores, pues empezará teniendo pocos. Claro. Pero hay que esa es otra cosa, vivimos en un cortoplacismo, ¿no? Deja que la cosa cuaje, ¿no? Claro. Hay series que empezaron muy mal y que luego se han convertido en... Y fíjate que cuando se hacía esa tele, de la primera y la segunda, no había competencia. No. Con lo cual era un afán de servicio por la cultura, por la formación, por educar a la gente, Sí. en base, pues, a clásicos, a creaciones. Y hoy, fíjate, habiendo competencia, que se podía superar el tema Sí. de antes, no se hace. Sí. Y lo público compite con lo privado. ¿Qué tiene que hacer? No tiene. Lo público no debe competir en lo privado. Lo público está para buscar una rentabilidad social. Hombre, yo entiendo que no se puede despilfarrar el dinero en todo, porque sí que es cierto, el dinero está acotado, o sea, aquí no hay magia ni se puede poner la máquina. Pero esa máquina debería estar más orientada a ese tipo de cosas, ¿no? Y así podemos hablar de la cultura en muchos niveles. En todos los niveles, Claro. sí. La música clásica, yo recuerdo de pequeño, fíjate, Claro. ¿no? Sí que es cierto, claro, si hablamos de la tele en un contexto histórico determinado, claro que era un vehículo para alienar a las... Vale. Antes, ahora y siempre. Pero yo veía un programa que a mí me hizo amar la música, que era, yo creo que se llamaba también La Casa de la Música, y era un programa que presentaba el director de orquesta Enrique García Asensio, Toma. que todos los sábados llevaba niños y les enseñaba de forma didáctica los clásicos. De una manera pues divulgativa. aquí representa esto, Infantil. y le daba, y yo soñaba con que me llegara esa oportunidad, y cada semana le daba al niño la batuta. Qué bueno. Para que le daba 4 indicaciones, Sí. para que el niño dirigiera a los músicos. Claro, ese escuchara niño... la cuerda, los Y vientos, yo quería la esa percusión. batuta, yo quería que Enrique García Asensio me diera la batuta para dirigir a esa orquesta, ¿no? Ay, señor. Y, o sea, ese tipo, algo tan simple como eso, ¿no? Ya. O sea, los programas infantiles de los sábados por la mañana, no hablemos ya de La Bola de Cristal, Ay, por Dios. o sea, Sí. es que años luz. Joyas. Años luz. Auténticas joyas. O me estoy haciendo mayor o años luz de lo que podemos ver hoy. O todo un poco. Pero sí, también toca, ¿no? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a darle a la moviola? Sí, claro. Si la moviola ha servido para que tú seas hoy quién eres. Sí. ¿Por qué no? Sí. La radio. Ujú. La radio, aquella academia, te introduce en el mundo de los medios. Sí, porque Marga García estaba también trabajaba o colaboraba con Televisión Autarquía, y lo típico, pues hay aquí un chaval que... ¿Tú qué te prestabas? Y yo que me prestaba todo, que además aprovechaba mis conocimientos de electrónica y de sonido, ¿no? Amigo, claro, eras muy completito. Hay aquí un chaval que Buena voz. me dijo, ¿tú quieres hacer prácticas? ¿Quieres ir? Claro que quiero ir, ¿no? Por entonces no trabajabas, ¿o sí? Pues la verdad Lo que es hacías, lo que no podías. recuerdo. Sí, quiero decir, iba en lo que podía. Vale, Iba sacando. Y digo, vale, ¿no? Y lo típico, llegas allí, llegué a Televisión Autarquía, y lo que yo llamo la ley del pollaque. El pollaque tiene buena voz. ¿Ibas y venía todos los días a Málaga? Iba y venía todos Vélez. los días a Vélez, Málaga. Puñaditos de kilómetros. Bueno, pero se echan encima. Seguro. Se echan encima, ¿no? O sea, en ese momento, cuando ves esa oportunidad, ¿no? Claro. Sabes lo difícil que es poder tener una oportunidad en los medios, porque hay mucha gente que la quiere, gente mejor preparada que yo, claro.
porque durante todo el tiempo que yo he estado en medios de comunicación siempre he tenido la espada de Damocles de el no tener la titulación adecuada. Sí, Ya. pero entiéndeme, Sí, sí, entiéndeme, sí, que suele pasar, sí. ¿no? Entonces vas como diciendo, uff, me he ganado, me voy ganando, ¿no? Poquito a poco. Y pasé eso, pues de grabar algún spot, la voz en algún spot. Pues como tiene buena, ¿por qué no haces el avance informativo que esta tarde no ha venido, no sé cuál? Te pones una chaqueta y haces... A poquito a poco, y poco a poco, y poco a poco. Hasta aquí. Exacto. De todo un poco. De todo un poco. El resumen semanal de noticias, presentar el informativo diario, programas especiales. En la Sarquía, por ejemplo, sí había programas agrarios, porque Normal. el tema agrario allí es fundamental, Claro, ¿no? claro, Programas turísticos, especiales, de todo, de todo. Y no contento con la sarquía, te vienes a esta casa, Sí, en Torremolinos, Sí. cuando estaban los estudios de Costa del Sol Televisión, en el mercado de Torremolinos, Exacto. al lado de los bomberos. justo. Y allí, ¿cómo fue tu aterrizaje? Pues fue un salto, porque sí que es verdad que la Axarquía es muy particular. A mí la Axarquía me maravilla, o sea, como zona para vivir me parece perfecta, porque sigue guardando la esencia, ¿no? Se ha desarrollado, pero quizás no ha sido tan veloz como esta otra parte de la costa, entonces es como... Guarda más identidad. Guarda más identidad, tiene un sabor, yo que la he recorrido para buscar noticias por cualquier pueblecito, tiene rincones preciosos, ¿no? Sí. Y aquí te metes en Torremolinos, aquí me meto en Torremolinos, en el Cogollo. en el centro de la Costa del Sol, ¿no? Sí. Pero estaba más cerquita de casa. Sí, primero estaba más cerquita de Claro, casa, claro. y segundo, pues claro, ya también era no solo eso, sino ya empiezas a cubrir noticias de Málaga, ya empiezas a ir a Diputación, ya empiezas a ir a los sitios, puntos clave, a ruedas de prensa. Digamos que ya abre un poquito más el abanico, ¿no? Y aquí igual, o sea, en esta casa hice de todo y aprendí de los compañeros un montón, ¿no? Porque además, claro, yo en ese tiempo lo que te decía, con esa espada de Damocles de te han dado una oportunidad, yo era muy agradecido, ¿no? Ya. O sea, es que cómo no voy a aprovechar yo esto. No sabías decir no. No. Pa'lante. Eso, bueno, Y además a ti te gustaba el reto. y a mí, hombre, el reto, imagínate. Dentro de lo que se pudiera, pues ahí estamos. Imagínate. Como cuando te dijeron en Onda Cero si tú sabías Semana Santa. Ah, bueno, eso sí Porque fue... luego dejas esta casa Sí. y vas a la radio. Eso sí lo puedo confesar ya ahora. Claro. Porque además yo creo que José Manuel González, director de Onda Cero, no se va a enfadar, ¿no? Sí, es mágico. Es mágico, es mágico. Cuando surge la posibilidad de ir a Onda Cero, que a mí la radio siempre me había parecido... Fue por una compañera, ¿no? Sí, por Estando aquí una compañera en la que televisión. que continúa en esta casa, Ana María Romero. Claro. Ana María Romero. Pues me dijo, mira, en Onda Cero necesitan a un locutor, se han quedado y... ¿Tú quieres que yo te proponga? Digo, ya. Digo, ¿Por qué cambiabas? ¿El qué? ¿Por qué cambiabas de la tele a la radio? ¿O ya en la tele se había acabado el ciclo? Más que el cambio, bueno, primero ya me pillaba allí en casa. También, ¿no? más cerquita. Por tema de desplazamiento Claro, y de tal, claro. porque yo no tenía coche. Además. No tenía coche, ¿no? Claro. Por desplazamiento más cerca. Y porque yo siempre he sido culo de mal asiento. Estamos, que cuando llegaba un tiempo... Llega un tiempo en el que tú dices, vale, tengo que seguir aprendiendo. Porque tú aquí hiciste también de todo como en la Sarquía. Sí, exacto. Informativos, Verano en la programas, costa, Verano en la magazine, costa. Claro. Verano en la costa. Como todo el mundo. Sí. Se aprendía. La televisión, Era un máster. los medios locales no pueden hacer otra cosa, o sea, si no sobrevivirían los medios locales, ¿no? Y a la radio. Y directo a la radio. En Semana Santa. Exacto. Qué A bien. las puertas de Semana Santa, no sé si quedaban 3 semanas, era práctica, ya estaban diseñando el tema de la retransmisión, Sí. que es cuando yo tengo la entrevista con el director de Onda Cero Málaga. Y bueno, me han hablado bien de ti, tal y cual, grabé pruebas, tal, de voz muy bien, no sé cuántos. Y me pregunta, dice, bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es Semana Santa. Estamos en las fechas que estamos. Tú sabrás de Semana Santa. Yo no tenía ni idea de Tu Semana cofrade Santa. de toda la vida, ¿no? No tenía ni idea de Semana Santa. Digo, madre mía de mi vida. ¿Dónde me he metido? La salida mía fue, digo, hombre, soy de Málaga. Digo, ya, si esto le vale, A ver. que cuela. Claro, imagínate el máster que yo tuve que hacer en terminología cofrade,
porque ya no es solo contar Porque lo que los ves. cofrades en ti no era tampoco una cosa No, del claro, otro mundo. Yo como cualquier otro. malagueño, pues Claro. bajaba la Semana Santa. Ahí va, Pero yo claro. no sabía lo que era un cajillo, Una yo macolla. no sabía lo que era una bambalina, una macolla, yo no sabía lo que era eso. Y cuando en radio no tienes más que la palabra Claro, el para vocabulario contar, propio. Claro. tienes que tener vocabulario sí o sí. Hombre, tú puedes narrar el hecho de la Sí, salida, de sí. cómo se está produciendo. Sí, el ambiente. Pero, Qué bonito. pero lo que no puedes decir, el palo de aquí al lado No. va a chocar. Sí. No, porque no queda bonito. Está claro. No queda bonito. Y más si dice costalero. Entonces ya. Apaga y vámonos. Y eso, que hay mucha sensibilidad, flor de piel, Sí. ¿no? ¿Y cómo salvaste? Pues ¿El salió muy escollo? bien, salió muy bien. Es más, conseguí una entrevista uno de los días con Antonio Gala, Anda, qué bueno. porque lo vi Eso no se te olvida. y lo perseguí. Qué bien. Lo vi y lo perseguí, ¿no? Bien. Que, digo, yo tengo que conseguir una palabra, cuando me den paso, Vale. yo tengo que tener a Antonio Gala. Qué bueno. Y yo iba, incluso le dije, Antonio, yo voy de penitencia detrás tuya. Una penitencia absurda, como todas. Me dijo, una penitencia absurda, como todas. La verdad. Voy detrás. Entonces yo iba detrás y accedió, ¿no? Cuando me dieron paso, accedió a concederme la entrevista. O sea, que lo hice bastante bien. Claro. Acabé de estrés, lo que no te puedes ni imaginar. Normal. Claro, desconocimiento, yo, lo que te digo, yo de a pie, de cruzarme a esta, ¿cuál es? Y no saber cuál es, claro. Y ahora tú ir con esto, ir con la emisora, que aquí colga... Porque era un equipo móvil. Era una mochila. Era una mochila móvil El que además... micrófono inalámbrico. Que además tenías que buscar donde tuviese cobertura, porque Sí, imagínate callejear sí. en Málaga... Una cruz, cobe- era una cruz. Era una cruz total, era mi propia penitencia, ¿no? Sí, sí. Y con el papel aquí, esta es la Real Ilustre Cofradía de... y diciendo, ojalá no me equivoque. Pero ¿quién te lo iba a decir que entrando en Cuaresma Sí, y haciendo aquella Semana Santa, 7, 8 años continuaron? sí, vinieron muchas más. Y a mí una de las cosas que descubrí fue la Semana Santa. Claro. ¿Por qué? Porque desde fuera, ya te digo, como visión, pues estéticamente Vale. te gusta, Sí. los olores de la infancia, Sí. la pollinica cuando eres pequeño, Claro. ¿no? Que es la... En fin, todas esas cosas las llevas. Claro. Luego de mayor te puede gustar o no, pero eso pertenece a tu cultura, Claro. quieras o no quieras, como el flamenco, la copla, luego ya puedes escuchar o no en casa, Estamos. pero estás marcado por eso, esa huella está ahí, aunque tú no la creas, ¿no? Y ahí sí la descubrí de verdad. Qué bien. Porque sí que es cierto que luego llegas a la juventud, te vuelves rebelde y empiezas a tener prejuicios contra muchas Sí, cosas, ¿no? vas contra todo. Entre ellos, por ejemplo, Pues claro. uno de los poderes fácticos, Claro, iglesia, claro. tal, ¿no? Y ahí yo redescubro, Porque es que la Semana Santa es puro teatro. es una puesta en escena Claro. impresionante. Donde hay actores y hay espectadores. Es una puesta en escena Claro. impresionante, es muy cercana Claro. a los ritos iniciales del teatro en Grecia. Totalmente. Es una comunión, ¿no? Sí, sí, que sí, tiene que ver con la comunión. En realidad el teatro parte de un rito, Exacto. parte de la comunión del liturgia. espectador con los dioses, ¿no? Claro. Esa es una liturgia. La Sí, Semana sí, Santa es lo más parecido hoy en día al teatro original griego, ¿no? Clásico, qué bueno. Del teatro clásico, porque es una verdadera liturgia y descubres de verdad el compromiso. Claro. Descubres de verdad que hay gente comprometida. De todo. Descubres de verdad que ese sentimiento Sí. que a ti te puede parecer desde fuera, cuando no lo conoces, te puede parecer Ajeno, hipócrita. hipócrita, sí. No lo es. No, dice. Lo es en determinada gente. Pero hay carga de autenticidad. Lo es en quien va de. Claro, como en todo. todos lados, en todos Exacto, lados. exacto. En cualquier colectivo, por pura estadística, hay un mínimo de un 15% de imbéciles. El problema es que son los que más ruido hacen, ¿no? Sí. Entonces manchan a todo el resto del colectivo, ¿no? Pero no contento con esa Semana Santa que descubres y Sí. que te hace la puerta para entrar en el mundo de la radio, esa puerta se fue agrandando y terminaste haciendo el magazine de mediodía a nivel local, Sí. haciendo informativos, Sí. incluso siendo el técnico casi de resolver problemas de la emisora, ¿no? Porque algo Yo de hacía- electrónica Sí, podías. no, yo era locutor y técnico. Además. Locutor y técnico. O sea, yo en programas especiales me hacía gracia Tú te lo porque guisas y tú te lo comes. me hizo mucha gracia porque hicimos un programa especial en no sé qué pueblo. Claro, para ese pueblo venía la radio ese día, ¿no? Y reservaron como una zona grande de aparcamiento, tal y cual. Claro, ahora se presenta con su coche, Anda.
pequeñito, Sí. pelando cables para montar el equipo. Corriendo. la RDSI, que era la línea que utilizábamos, Claro. y es el que habla. Además. Y es el que habla, porque claro, es que a nivel local volvemos a lo mismo. Tienes que... Ser No hay polivalente. la especialización, no Exacto, hay especialización. exacto. Tienes que tener mínimo una cierta polivalencia y un cierto margen, Ahí ¿no? está. Para cubrir, porque si no, no funciona la cosa, Claro, ¿no? claro. Y sí, pues hacía de todo y la verdad me fue bastante bien. Mi hito en la radio fue sustituir durante 3 días a nivel nacional a Carlos Herrera, Qué bien, ¿no? hacer el Herrera en la Onda, porque yo empecé a trabajar en programas nocturnos con Begoña Gómez de la Fuente, que era la sustituta de Carlos Herrera. Qué bueno. Pero se dio como una situación en la que ni Carlos estaba de vacaciones y Begoña también le surgió otro compromiso con la ¿Y te con la tocó a ti emisora. el tema? Y repartieron esa semana entre varios compañeros, un compañero de Valencia, otro creo que era de Zaragoza y aquí desde Málaga haciendo el programa para toda España. Qué bien. Qué Y bien. aquello fue, o sea, imagínate, la tensión, ¿no? Claro, claro. Pero eso, verás, yo que hago televisión y tú también la hiciste, yo digo con relación a la radio, y a lo mejor no quedó muy bien ante mi jefe, claro, que mientras más televisión hago, más estoy enamorado de la radio. Sí, sí. Eso de que más vale una imagen que 1000 palabras, yo lo rebato. En la radio, por ejemplo, afortunadamente hay programas como el tuyo, donde te olvidas que estás en una televisión, Claro. ¿no? Pero la radio es básicamente esto todo el tiempo, ¿no? Palabra. O sea, da igual que ropa lleve, Claro. da igual maquillaje, Claro. no tengo que mantener una imagen, puedo estar escribiendo, puedo estar bebiéndome un cafelito, puedo estar tranquilamente. Es más, de hecho yo una de las, como anécdota, mi colaboración nocturna con Onda Cero era de 2 a 4 de la madrugada. Anda ahí. A nivel nacional, y Sí. luego tenía que estar a las 9 de la mañana en la emisora otra vez, ¿no? Entonces, claro, a mí quedarme en la emisora hasta las 4 de la mañana y me instalé una línea en casa. Entonces yo entraba desde casa con mi bata puesta, en invierno, Bueno. con tu batita puesta, tu cafelito, Oh, la gloria. y allí con tu micrófono desde tu casa, ¿no? Qué bien, qué bien. Porque qué lo que bien. importa en la radio es la palabra Pues y la claro. comunicación. De hecho, hoy muchos monstruos sagrados de la radio así están. Sí, 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 sí. Que parece que están en el estudio y están No, en no, casa. están en casa porque hoy en día la técnica, incluso ya en su día, cuando yo hacía radio, permitía que desde casa pareciese que estabas entrando. Ha tardado la televisión un tiempo en descubrirlo. Sí. Con el tema de los online y la pandemia cuando tenían el ordenador. Exacto. Además, la radio siempre ha jugado un papel, claro, ya hoy en día Internet se lo ha robado. El papel de la radio históricamente ha sido la inmediatez. Exacto. Porque allá donde hubiese un teléfono tenías una conexión. Ah, amigo. Y hoy Tenías una el conexión móvil- y te estaban contando en el momento que estaba ocurriendo algo, te lo estaban y contando. hoy el móvil es una cámara también. Exacto. Antes la tele era muy pesada en cuanto a equipo y llegar, establecer una conexión, Sí, pillar un satélite. No, la radio te pilla un teléfono y te lo estoy contando, Es ¿no? cierto, Sí que es cierto que la imagen juega cada uno su papel. Mira, lo que acabas de decir, por ejemplo, con televisión y pasa mucho también en mi profesión. También. Yo todavía estoy muy verde en tema audiovisual, ¿no? He hecho algún pinito, una película y poco más, ¿no? Pero a los actores de cine y televisión Sí. y de series, que es donde está el dinero. Ah, Quiero decir, ahí se gana. Vale. Ahí sí se cobra. Ahí sí se puede. Bueno, verás, tampoco nadie. Pero se vive. Pero ahí sí. Vale. Sí, ahí es donde eso. Sí te da una mayor comodidad, pero yo he escuchado muchísimos decir cómo echo de menos el teatro. Ay, por Dios. Porque es la conexión directa. Claro. Sí que es verdad que cuando trabajas en audiovisual todo es muy frío. Sí. No sabes que no tienes el feedback del público, que tú dices, pues mira, no le está interesando nada lo que estoy diciendo. Sí. O están respirando contigo el Estamos. espectáculo. Entonces, tampoco controlas. O sea, en el teatro eres tú el dueño del personaje de principio a fin, en esta escena, en otra. En televisión depende del set. Hoy conviene rodar esta escena que es como 3 después de la Sí. que vas a rodar mañana. Tienes que hacerte la idea de... Sí. Y aparece el teatro. Sí. Pero ya de una manera más firme, ¿no? Porque ya estando en la radio, haciéndolo de todo, como bien has comentado, pues te propones dejar la radio Sí. y reencontrarte con la chispa del teatro que tenías acumulada.
¿O cómo fue? Bueno, ahí te explico. Llegó un momento en el que, claro, en esta vida tienes que tener el objetivo. Espérate claro. que me estoy acordando. Ah. ¿El todo a 100? El todo a 100, el todo a 100. Del estrellato al todo a 100. Qué bien suena, pero qué raro. El título de mi vida, del estrellato al todo a 100, ¿no? Ahí va. Y me parece fantástico. Porque podías haber tenido carrera perfectamente en la radio, Juan Sí, Antonio. sí. Tenías tu sello, tenías tu personalidad. Pero en la vida, a todos los niveles, y eso yo creo que da igual la profesión a la que te dediques, no puedes perder nunca el objetivo. Vale, no te encontrabas realizado plenamente. No tenía ya un objetivo. Vale. Estaba desenfocado. Vale. No tenía foco. Vale. Entonces, cuando no tienes foco, tu actitud tampoco es Vale. la que. Levantas el pie. Y paras. ¿Ya te habías casado? Sí. Vale. Sí. Y llega el momento en el que dices, no tiene sentido. Y además esto es una profesión que no me vale solo para ganar dinero. Esta es una profesión vocacional. Los que nos dedicamos a la comunicación, de una manera u otra, encima de un escenario, con la música, con los que queremos comunicar algo. ¿La rutina te mataba? La rutina, totalmente. Poco a poco. Totalmente. Vale. Y no fui capaz de redirigirla. Vale. Me dejé llevar. No la asumiste. Me dejé llevar y acabé bastante mal, psicológicamente, quemado. O sea, ya acabé en un punto en el que ni para adelante ni para atrás. ¿Tan quemado como para decir a la radio, oye, no me encuentro bien, quiero cambiar de vida? ¿Fue así más o menos? ¿O hubo algo de por medio? No, hubo. O sea, yo ya empecé con total sinceridad, ¿no? Ya empiezas a bajar el rendimiento. Vale. Ya empiezas o sea, llega un momento en que tú dices, no, es que no, en ese momento el Juan Antonio que fue ya no era. Agotado. Ya no era, ya estás agotado. Vale. Ya no, ya incluso tampoco cuando empiezas a convertirte en un lastre para. Te entiendo. ¿No? Eso de culillo de mal asiento, que es lo que tú Exactamente. venías a decir Ese culillo de mal asiento no preveyó que cada cierto Poco a tiempo poco. necesita un viraje. Claro. ¿No? Entonces no lo hizo, y cuando tú no lo haces, la vida te lo hace, ¿eh? Porque Y te fue lo hace de mala posiblemente manera. el trabajo que más tiempo permaneciste, 7, 8 años. 8 años, sí. Por tanto, ya habías tocado techo, claro. Sí, imagínate. Vale. Para mí que 2 años ya era saturación. Es más, de hecho, yo cuando entré en la radio me propuse una meta de 3, 4 años para formarme, Bien. para aprender todo Vale. lo que... Y a partir de ahí replantearme. Ya veremos. No irme, sino replantearme y tirar por otro sitio. No lo hice. Vale. Y cuando no lo haces ya pierdes, ya no hay un objetivo, ya no hay... ¿Negocias tu salida? Sí, negocio mi salida. ¿Y cuál era la salida? Pues la salida fue en principio recuperarme mentalmente, Vale. desintoxicarme mentalmente, y en ese proceso de desintoxicación, cuando ya empiezo a levantar un poco cabeza, surge que en mi bloque, en mi barrio, en Carlinda, donde vivo, hacen el traspaso de una pequeña tienda de todo a 100. Anda. Bueno. Digo, bueno, ¿por qué no pruebo a llevar mi negocio? Un poco como que mi cabeza, que nunca ha estado bien, toma unas decisiones muy absurdas, ¿no? ¿En casa tu madre qué decía? ¿Y tu padre? Mi madre ha sufrido mucho. Vale. ¿Y tu mujer? También. Mi dice, mujer sabía desde el principio con quién estaba. Correcto. No había O sea, ninguna yo es como la canción situación extraña. Búscate a alguien. Vale. Que era cristalino y transparente. Sí, quiero Con lo decir, cual, yo siempre he sido así, Claro. ¿no? O sea, y mi pareja pues sabe perfectamente con quién está, ¿no? Muy bien. Entonces, y sabe por dónde ha ido siempre Perfecto. Y bueno, pues en ese momento tomo esa decisión que nadie entiende. Hombre, había hasta en McDonald's. Sí, pero bueno, tú imagínate, claro, De McDonald's todo bien. imagínate de tener micrófono de Onda Cero, conocer a quien Claro. has conocido, he entrevistado no sé quién de los fines de semana, hablar he entrevistado a Paloma San Basilio, hoy he Claro. conocido a Antonio Sacristán, Gala. Antonio Claro. Gala, he entrevistado Programa nacional. tal y cual, de otra parte, a decir, hay que ver cómo ha subido la lejía ¿no? Ya está. en los polígonos. Bueno. Pero yo estuve 5 años. 5 años. 5 años intentando Poner un poco en orden tu vida. poner en orden e intentando probarme, ¿no? Como, Claro, a ver por dónde arde el puro aquí, ¿no? Exactamente. Aquello fue una ruina total, porque además coincidió con Pero la... tenías que hacerlo. Sí. Porque sí, si no, no eras tú. Sí, no, y fue una escuela tremenda, ¿Seguro? ¿no? Fue una escuela tremenda. Seguro. Y lo bueno es que sabes un poco, Juan, cuando, sobre todo intentarlo,
Mira, a mí me cabrea mucho la gente que quiere hacer cosas, pero se frena y no lo intenta, no lo hace. Esa gente, con todo mi respeto, pues no las considero personas íntegras, en el sentido de la palabra. Oye, ¿te gusta? ¿Has podido intentarlo? ¿Lo has intentado? ¿Te has equivocado? Pues ya está. Perfecto. Ahora eso, no, que yo pude haber hecho, que yo no sé. Pues haberlo hecho. Pues claro que sí. La única manera de aprender es hacer. Claro. Es hacer, ¿no? Y una de las Y cosas... desde luego, el que no hace, no se equivoca. No se equivoca. No, exactamente. Muy bien. Y pasa lo de... Y aquello fue una ruina, pero fue una escuela que me salió carísima. Ya. Pero una escuela a la hora de aprender muchas cosas. Madurar. Para poner en práctica. Y poner quizá y sobre todo, rumbo a tu vida. Y sobre todo también ayudó a un poquito de humildad. Un poquito de humildad. Sí, porque la radio, porque tiendes, hombre, imagínate, medio de comunicación. Pasabas de entrevistar al presidente, de tomarte un café con el presidente de la Junta de Andalucía. Eso curte. Eso en positivo. Exacto, sí, exacto. Primero sí que es cierto. Primero sí que es cierto que yo tengo una visión de la política muy distinta a quien no ha trabajado. Tú lo sabes, ¿no? Los que trabajamos en los medios, el tema con los políticos, bueno, espérate, podríamos hablar muchas cosas, ¿no? Podríamos hablar muchas cosas. Claro. Eso me hace tener una visión más clara, primero de esos bandos, ¿no? Sí, sí. Y el que igual paso de eso a irme a un polígono a cargar lejías, plásticos y figuritas y cosas y no pasa nada, ¿no? Claro. Y no pasa, la vida es esto. Se acaba la experiencia. Tenemos que cerrar la tienda porque ya no va y te para vas más. a una academia para estudiar artes escénicas. Otro bajón mental porque claro, en principio vives el duelo del fracaso, ¿no? Hasta que no aprendes, vives el duelo del fracaso, no tenía que haberlo hecho, no, al final, tal. Y en ese bajón tan fuerte digo, bueno, ¿y por qué, de todas maneras, y nada seguro, por qué no haces lo que has querido hacer toda tu vida? Y entonces me matriculo en la Escuela Superior de Teatro Dramático de Málaga. Digo, vamos al punto de partida. Olé. Vamos a aquello primero Bien. que te ganó y que te dijo, cuidado, que igual este es tu sitio, ¿no? Vamos a comprobar si lo es, sí. ¿no? Pero esta vez sí decidí, fíjate, y yo creo que también por la influencia de los medios de comunicación, digo, pero esta vez voy a ir con papeles. Vale. Y aparte que me parece el sitio perfecto para empezar a conocer gente. ¿Te matriculas? Me matriculo. ¿Cuántos años? La carrera es de 4 años. 4 años. Yo tardé 6 porque hubo años que no pude económicamente matricularme. Pero ahí seguías. Pero ahí estábamos. Y al final sales con tu preparación y salgo con tu cualificación. Exacto, con mi grado en dirección escénica, vale, pero dramaturgia. Eso a lo mejor no hace el actor, pero no, lo cualifica y le dice, pero me lo he currado. Sí que es cierto, por ejemplo, que aunque yo siempre he pensado que hay una epidemia de titulitis tremenda y que un título universitario simplemente certifica que tú has sido capaz de aprobar determinados ítems, nada más. Exacto. No que estás capacitado para ejercerlos, totalmente ni estás habilitado para entenderlos siquiera. Cierto. Eso es un papel. Cierto. Aparte de eso, sí me sirvió para, primero, cuando tú estudias con 40 años, que yo empiezo a estudiar 40 o 41, sí. Estudias una carrera que normalmente, o sea, el resto de mis compañeros, yo rompía la media de edad, ¿no? El resto de mis compañeros tan jóvenes que podían ser mis hijos por edad, ¿no? Si yo hubiera tenido un hijo pronto. Bueno. Y me sirvió yo fui allí y yo quería aprender todo. A mí aquello me pareció como un niño que entraba en una tienda de golosinas, ¿no? Miraba, quiero aprender escenografía, quiero aprender iluminación, bueno. Quiero aprender, aquí he venido a aprender, ¿no? Cuando entras con esa edad, no es lo que te toca y eliges más o menos, no, sabes a lo que vas, ¿no? Exacto. Y yo exprimí la escuela al máximo, yo no salí, yo no puedo renegar de lo típico, ¿no? La escuela, no. A mí aquello me reinventó. Qué bueno. Los contactos que hice fuera, porque afortunadamente empecé a trabajar mucho antes de salir de la escuela. Seguro. Entonces, cuando yo salí de la escuela, yo ya estaba trabajando. Curtido, claro. Yo ya estaba trabajando y yo ya me estaba ganando dinerito del teatro. Con buena gente, ¿no? Di con muy buena gente. ¿Carmen Ruiz Mingorance? Carmen es una persona muy importante en ese momento. Porque Carmen Ruiz Mingorance, compañera de dirección, ella se estaba, cuando yo entré en primero, ella estaba ya en cuarto, iba a licenciarse ya,
y su proyecto fin de carrera era la obra Luces de Bohemia de Valle Inclán, ¿no? Nos conocimos poco tiempo antes. Ella me vio actuar en una obra en Alhaurín de la Torre y me propuso nada más y nada menos que hacer de Latino de Hispalis, papelón donde los haya dentro del teatro español, en su proyecto fin de carrera. Toma. Y digo, vamos. ¿Pa'lante? Vamos para adelante. Vamos a testear, ¿no? ¿Qué hay de ese muchacho actor que sentía lo que sentía cuando se subía a aquellos escenarios chiquitos, pero que era pura... Vamos a ver qué queda. Vamos a verlo, ¿no? Y fue un proceso maravilloso. Bueno, cuando se dice maravilloso, es noria emocional, ¿no? Vale. Pero dentro de esa noria emocional hay picos que no te los paga nadie. Que te quiten lo bailado. Que te quiten lo bailado. Además, incluso con escenas en Argentina. Eso fue más adelante. Exacto. Eso fue más adelante también. Pero también con Carmen. Sí, exacto. Ya los dos fuera de la escuela, surgió un proyecto, Radiografía de puta y poeta. De puta y poeta. De puta y poeta. Qué bien. Exacto. Adivina qué papel hacía yo. Me lo imagino. No te lo voy a decir. No Vale, te lo voy a decir. vale. Vale. Un proyecto muy ilusionante con Farah Ahmed, la compañera, que ella sí trabaja mucho en televisión, en series de televisión. Y era una obra muy de tripas. Ya. Era una obra muy... De hecho, al principio de la obra, en los primeros 10 minutos de la obra, estamos los dos completamente desnudos en escena, ¿no? Fíjate. Porque claro, la cama juega un papel importante, Claro. y no queríamos hacer la tontería americana de acabamos de hacerlo y de repente me da mucha vergüenza, Sí, ¿no? el Que me veas pudor el te pecho, viene, ¿no? claro, claro. O me da mucha vergüenza de que Sí, me veas sí, desnudo, sí, ¿no? sí, Cuando acabamos de hacer locuras, ¿no? Claro. Entonces jugamos muy a la verdad y se creó un ambiente de trabajo maravilloso, porque además requería también de que no puedes trabajar ese tipo de cosas con cualquiera, ¿no? Claro. Tiene que ser gente que esté en tu misma sintonía. Se formó un equipo maravilloso. Carmen es una persona muy igual que yo soy muy parado, pues ella es todo lo contrario, El ¿no? polo contrario. Ella vive la vida, se lanza, es aventura pura, ¿no? Claro, porque es que... Y dijo, vamos a presentarlo a Argentina, Pa'lante. al Festival Iberoamericano de Y a Teatro cruzar de... el charco. Y allí que nos Y la plantamos. experiencia maravillosa. Impresionante. Claro. Impresionante, porque además ya no es solo representar allí, que fue muy bien acogido. Yo obtuve una nominación a Mejor Actor por el papel, pero ya no es solo la acogida de nuestra obra, es contactar con gente que se dedica a lo mismo que tú en Iberoamérica, ¿no? Gente de Chile, de México, de Argentina, de Uruguay. Juan, seguro que estarás disfrutando ahora. Y si no, ahora estás en tu salsa. Sí. Desde que reconduciste tu vida desde esos 40 años, ¿no? Sí, Y, sí. y hoy, ¿cómo es el teatro de tu vida? Hoy Pues, por hoy. Hoy por hoy el teatro de mi vida está en modo GPS, está recalculando ruta. Primero por ese culo inquieto que he sido siempre, Vale. que sabe que cuando... Lo bueno de cumplir años es que ya sabes tus ciclos. Vale. Y si sabes tus ciclos, no tienes más que cuando Orientarte. reorientar y saber por qué sabes que esto Exacto. va a acabar así, ¿no? Y en todos los aspectos ha llegado un momento en el que también me tengo que replantear mi relación con, ¿no? Con el teatro, empezar a arrancar proyectos personales, buscar aprender otras vías de aprendizaje, en cierta manera buscar el disfrute, porque esta es una profesión muy peligrosa. Ya. Es vocacional, eso hace que te entregues al 100%, Claro. y te devuelve muy poco. Ya. Te devuelve muy poco. O sea, yo sí quiero dejar claro, verás, si alguien siente la pasión de actor o actriz, adelante, porque no vas a poder ser otra cosa en la vida, ¿no? Pero cuidado, cuando te hablan de sueños, nunca te dicen la letra pequeña Ah, amigo. y la cara B. Es muy duro, muy descorazonador. Vas a tener que hacer mucho trabajo alimenticio. Anda. No siempre vas a vivir esa experiencia maravillosa que parecen venderte de estoy en la piel de un personaje. No, hay días que no te apetece estar en la piel de ese personaje, como cualquier otro ser humano.
Hay días en los que no tiene sentido nada de lo que haces, como cualquier otra. Porque además el problema en el teatro, el problema de cualquier persona que se dedica a la creación, cualquier ser humano en realidad, yo creo que cualquier ser humano tiene capacidades para crear, claro que sí, en cualquier ámbito, ¿no? Lo que pasa es que nos educan para ganar dinero pero si potenciáramos las cualidades de cada uno, podríamos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que sí es cierto, hoy me he perdido. Teniendo como referencia Málaga. Málaga siempre. Fíjate. Málaga siempre. Que antes para el mundo artístico, Málaga no era. No, y yo me he tirado muchísimos años diciendo que ganas tengo de irme del pueblo, ¿no? Porque es verdad que yo había salido poco, ¿no? No había visitado, entonces. Pero es que ahora, precisamente ahora, Málaga se está convirtiendo en un referente cultural. Qué bueno. Verás, le falta un hervor de experiencia. Vale. Le falta un hervor de experimentación. Vale. Asumimos que el gran impulso ha venido ligado a nuestro gran motor, que es el turismo. Hay que asumirlo. Pero eso ha generado también que haya mucha gente de fuera. Cuando sales fuera lo nota. Yo hace poco estuve en Barcelona haciendo un monólogo y la gente te pregunta, ¿qué pasa ahora en Málaga? Anda, por Dios. ¿Qué está pasando en Málaga? Pregunten en Barcelona. Exacto, que para nosotros es, o sea que cuando yo fui a Barcelona por primera vez a actuar, es un poco, digo, espérate que parezco Paco Martínez Soria con la voz. No, vamos a ver, tú estás tan capacitado, o sea, parece como que te van a... No, vamos a ver, tú estás tan capacitado. Y te das cuenta que Málaga ahora está, de hecho, los premios Max, este año, los máximos premios del teatro han tenido como